Hola, joven. Veo que eres un gran campeón de la luz. Quizá noto algo de oscuridad en ti. Interesante. Siempre dicen que no puede haber luz sin oscuridad. Veo que posees grandes poderes y que tienes ansias de sabiduría. Yo también las tuve y fui en busca de respuestas hace mucho tiempo atrás. Anduve por caminos insondables, atravesé desiertos ardientes y escalé hasta la más alta cima en busca de conocimientos perdidos que me permitieran mejorar y, al fin, después de una búsqueda interminable, encontré a un erudito inmortal que compartió sus conocimientos conmigo. Estos fueron sus 10 consejos, que todavía guardo en 10 pergaminos manuscritos y que siempre llevo encima. Conócete a ti mismo. Debes ir al combate conociendo al personaje que vas a usar. Revisa su pasiva, sus habilidades, los efectos que provocan y sus posibles combos. Si puedes, trata también de revisar los números, el daño que hace el héroe, cuándo puedes reusar las habilidades, sus estadísticas básicas y también a nivel máximo. Si vas al combate sin entender los puntos fuertes y débiles de tu héroe, perecerás. Conoce a tu enemigo como a ti mismo. Hay muchos héroes y de muchos tipos en un MOBA. Como hiciste anteriormente al conocer a tu héroe, debes revisar sus habilidades, estadísticas, puntos fuertes y flaquezas. De ese modo sabrás a qué te enfrentas y qué habilidades podrán usar contra ti. Comprendiendo a tu enemigo, tendrás algo más de ventaja y podrás aprovechar sus momentos de debilidad para superarle. Si no lo haces, estarás en una desventaja clara y muy probablemente lo pagarás caro. Estudia el armamento a tu disposición. Los objetos de la tienda son de vital importancia. Con ellos podrás hacer grandes hazañas, protegerte, curar, hacer más daño de combate o mágico, correr más, ayudar a tu grupo. Debes revisarlos todos y entender cómo pueden ayudarte a triunfar. Quizá necesites más ataque en algunos momentos, o puede que más velocidad o críticos. Revisando el armamento y comprendiéndolo, ganarás sabiduría y poder para ir a la batalla, obteniendo el máximo beneficio. Analiza tu entorno. Para maximizar tus posibilidades de victoria debes estar atento. Mira el mapa constantemente para saber las posiciones de tu grupo y del enemigo. Revisa los objetos que compra el adversario para poder contrarrestarlos. Ten presente la jungla y las líneas para poder aprovechar y obtener el oro máximo o empujar las líneas para pillar desprevenido a tu rival. Si estás atento a lo que sucede en el campo de batalla, estarás a un paso más cerca del triunfo. No pierdas tu objetivo. A veces todo se tuerce y se malogra. Debes concentrarte en ganar siempre y dar lo mejor de ti mismo. Si ganas, alégrate. Si pierdes, aprende de la derrota. Céntrate en cómo lo haces. Siéntete satisfecho si lo haces bien e intenta mejorar si no es así. Guía a los demás hacia la victoria y si no lo hacen bien, ayúdales. Si la desesperanza y el odio hacen presa de ti en medio de una batalla, caerás. Disfruta y aprende por el camino. Es bueno tener objetivos, pero para grandes objetivos el camino también será más largo. Céntrate en el camino y en completarlo poco a poco y sin detenerte. Si te centras en tu objetivo y este tarda a llegar, puedes caer en la desesperanza. Tu perseverancia, fuerza y valor te harán llegar a ese objetivo. El esfuerzo será tu arma, la constancia tu escudo. Uno para todos y todos para uno. Por lo general, siempre irás en grupo. Seréis varios, pero deberéis actuar como uno solo. Ayuda siempre que puedas en las luchas de equipo y no abandones a tus camaradas en la batalla hasta que ésta haya terminado completamente. Los enfrentamientos solo están decididos cuando terminan del todo. Ten esto presente, ya que en más de una ocasión podrás obtener una victoria cuando todo parecía ya perdido. Usa los avisos con sabiduría. Las funciones rápidas de comunicación son muy importantes. Con ellas podrás avisar a tus compañeros en un segundo si alguien va a atacarles por la retaguardia,
llamarles para que te ayuden o señalar eventos en el mapa. Usa estas notificaciones en el momento preciso y podrás avisar a tus compañeros para que reaccionen justo a tiempo. Si decides abusar de ellas, solo lograrás desmoralizar y mellar la actitud de tus aliados. Explora nuevas sendas. Si te gustan los magos, juega con un tirador. Si te gustan los tanques, prueba un asesino. Haciendo esto ganarás experiencia y tu perspectiva de ayuda grupal crecerá al conocer las necesidades de cada aliado. Además, usa tu intuición, rompe los esquemas, prueba nuevas construcciones. Esto hará que conozcas más a fondo diferentes aspectos del juego. Recuerda hacer pruebas en partidas normales. Si no sale como esperabas, nadie perderá demasiado. Ama. Ante todo te debe gustar el juego al que juegas. Deja de lado los objetivos secundarios. Lo bueno es pasar un buen rato para sentirse mejor o echarse unas buenas risas con tus amigos. Si lo haces de este modo, te aseguro que ganarás en calidad de vida. Si notas que la negatividad hace presa de ti, deja de jugar y tómate un descanso para relajarte. Esto incrementará tu salud y estarás más alerta para disfrutar de tu vida personalmente y con tus seres queridos.